Bueno, muy buenos días, representante Alirio Uribe Muñoz, presidentes de las centrales sindicales, Luis Alejandro Pedraza, Luis Miguel Morantes, Julio Roberto Gómez, Luis Gruber. Un saludo muy especial para todos y todas las trabajadoras de Colombia. Quisiera, antes de que empezáramos el día de hoy, a propósito del 9 de abril, que es el Día Nacional de las Víctimas, que honráramos la memoria de todas aquellas personas que por su lucha histórica por las libertades sindicales no nos acompañan aquí el día de hoy. A nombre de la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la doctora Paula Gaviria, que por estar atendiendo precisamente diferentes compromisos adquiridos con anterioridad no se encuentra aquí el día de hoy, que queremos agradecer y saludar la relevancia de este espacio. Resaltamos la importancia que tiene esta audiencia pública para avanzar en la reparación colectiva del movimiento sindical como actor social y político clave para este momento de la historia nacional. La Unidad para las Víctimas quiere compartir en este espacio un balance del proceso, un proceso que ha sido único, un proceso histórico, un proceso sin precedentes en la historia del país y a nivel mundial. Y lo vamos a hacer a través de dos perspectivas. Uno, desde la lectura interna como gobierno que tenemos del proceso, pero otro también desde la mirada que tenemos de cara al movimiento sindical. La reparación colectiva es una construcción conjunta entre el Estado y el movimiento sindical a través del diálogo político y la concertación. En este proceso, la participación consensuada del movimiento sindical es fundamental, y la superación de las diferencias y la construcción de la unidad como movimiento social es clave para avanzar hacia la reparación colectiva. En ese sentido, las medidas que se construyan deberán tener un punto de equilibrio entre los impactos que pueda generar el movimiento sindical sin desconocer las especificidades y las agendas propias de cada una de las centrales sindicales. Por ello, este proceso, que es conjunto, se ha desarrollado a través de dos líneas de acción. Por un lado, la construcción participativa, cuyo objetivo principal es la generación de la cohesión interna del sindicalismo como movimiento social a través de la realización de diversos encuentros regionales, tema al cual me voy a referir más adelante en este balance, y de otro, el posicionamiento político del movimiento sindical frente al gobierno nacional y la manifestación de la voluntad política de este para repararlo, a través de su interlocución con las centrales sindicales y en cabeza del mismo presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y de la directora de la Unidad de Víctimas, la doctora Paula Gaviria, como coordinadora de este proceso. Para el gobierno nacional es imprescindible la reparación colectiva al movimiento sindical, y en este proceso de construcción de la paz del país, en este momento histórico, se constituye en un eje fundamental. Por ello, mancomunadamente entre la Unidad y el Ministerio de Trabajo, se realizó en julio de 2012 la convocatoria a todas las centrales sindicales, la Confederación General de Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia y la Federación Colombiana de Educadores, con la finalidad de iniciar la ruta estipulada en el programa de reparación colectiva en el marco de la Ley 1448 de 2011. Posteriormente a este proceso se vincula el Centro Nacional de Memoria Histórica y varias entidades del Estado. El proceso de reparación al movimiento sindical cuenta con la participación y acompañamiento de la sociedad civil representada en la Comisión Colombiana de Juristas, en el Instituto de Cooperación al Desarrollo, en la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en la Escuela Nacional Sindical y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, pues la participación de la sociedad civil y de la academia es indispensable para la implementación de la ruta de reparación colectiva. Por el impacto de los hechos victimizantes en el movimiento sindical colombiano y por la oportunidad que el gobierno nacional ha encontrado en este proceso, la articulación interinstitucional para el proceso de reparación colectiva del movimiento sindical ha sido al más alto nivel. El movimiento sindical colombiano ha puesto sobre la agenda del Estado colombiano importantes reflexiones sobre las reformas institucionales y políticas en una coyuntura de negociaciones de paz,
desde donde se abren nuevas posibilidades para la reivindicación de los derechos laborales, de las víctimas y en general de la construcción de una sociedad más justa e incluyente. A continuación, quiero resaltar algunas de las acciones realizadas en conjunto con el movimiento sindical acorde a las dos líneas de trabajo que definimos anteriormente. Con respecto a la construcción participativa del proceso de reparación colectiva, se celebró el lanzamiento público del proceso en el marco del Encuentro Nacional de Reparación Colectiva al Movimiento Sindical Reparar para Transformar, con la participación de cerca de 200 representantes de las centrales sindicales, federaciones y sindicatos filiales victimizados de todo el país en mayo del 2013. El lema Reparar para Transformar busca transformar las lógicas de intolerancia y violencia hacia una democracia y promover el respeto y el valor de los derechos humanos. Después de este lanzamiento se realizaron varios encuentros regionales en los cuales participaron más de 1.400 sindicalistas de todo el país. En Medellín, en septiembre y octubre de 2013, en Cartagena, en octubre de 2013, Bucaramanga, en octubre del 2013, Arauca, noviembre del 2013, Santa Marta, diciembre del 2013, Cali, en mayo de 2013 y en Bogotá, en junio de 2013. Y en Armenia en septiembre de 2013. En estos encuentros se abordaron las temáticas de memoria histórica, caracterización de daños, formulación de políticas públicas y expectativas propuestas de reparación colectiva al movimiento sindical. Esta información está en proceso de sistematización a través de la Escuela Nacional Sindical y de CODES y servirá como hoja de ruta para avanzar en este proceso. A través de la televisión y de la radio se llevó a cabo una campaña para la reivindicación al movimiento sindical como medida de satisfacción. Las piezas de la campaña incluyeron un comercial de televisión y 3 cuñas radiales. Esta campaña de comunicaciones se construyó en conjunto entre las centrales sindicales, FECODE, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Trabajo. Asimismo, se avanzó en la conformación de un equipo de expertos para la sistematización de las relatorías de todos los encuentros y la elaboración de metodologías para avanzar en los diagnósticos del daño y la formulación a futuro de un plan de reparación colectiva al movimiento sindical. En Cali, en octubre del 2015, realizamos la Cumbre Nacional de Mujeres Sindicalistas, la cual contó con la participación de cerca de 150 mujeres sindicalistas de todo el país, así como con expertos nacionales e internacionales. Esta cumbre tuvo como objetivo identificar mecanismos para garantizar la efectiva participación de las mujeres en la construcción del proceso de reparación colectiva al movimiento sindical, definir las apuestas políticas de las mujeres al movimiento sindical frente a un eventual proceso de reparación colectiva, identificar los principales daños individuales que se han causado a las mujeres sindicalistas y los impactos colectivos que ha tenido dicha victimización. Y por último, plantear propuestas de reparación colectiva al movimiento sindical con enfoque de género. Sobre este tema del enfoque de género se ha trabajado adicionalmente de la mano de otros actores con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y con ONU Mujeres. Adicionalmente, en la Cumbre Nacional de Mujeres Sindicalistas se contó con la participación de Alexandra Arguedas, experta internacional de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Con respecto al posicionamiento político del movimiento sindical para su reparación colectiva, se destaca que este proceso ha contado con la interlocución de las centrales sindicales, con la directora de la Unidad para las Víctimas y con el presidente de la República, en la cual se han solicitado y se han realizado demandas acerca de las reformas y de las condiciones institucionales para avanzar de manera favorable en el proceso de reparación colectiva. La manifestación de la voluntad política del más alto nivel del gobierno nacional, con una carta del presidente de la República a las centrales, en cuyo mensaje hace un reconocimiento de la victimización sufrida por el movimiento sindical y las vulneraciones de las libertades sindicales, así como un llamado a las entidades del sistema a comprometerse con este proceso. Además, asume el compromiso para la elaboración de un decreto presidencial para conformar un espacio de concertación y negociación y seguimiento de la reparación colectiva del movimiento sindical al más alto nivel. En ese sentido, quisiera señalar, como me han dicho que me queda un minuto, y para ir al punto más importante,
que la expedición de este decreto no es una acción que se desarrolle de un momento para otro. Partimos de señalar que este es un proceso único, histórico, sin precedentes, donde no hay recetas, donde hemos tenido que sentar al más alto nivel del ejercicio de negociación. Está desde el presidente, sus ministros, sus representantes y presidentes de las centrales sindicales. Esta expedición de este decreto al más alto nivel no tiene estos precedentes y por lo tanto ha sido un proceso de permanente reflexión, análisis, discusión, búsqueda de alternativas jurídicas para lograr crear un instrumento nuevo que nos permita generar ese espacio de interlocución y esta mesa de concertación al más alto nivel. El gobierno anunciará el día de mañana, en el marco del 9 de abril, Día Nacional para las Víctimas, avances concretos para denotar el cumplimiento de los compromisos que ha adquirido en el marco de este proceso de reparación colectiva. Dado que es un tema de tanta importancia y de tal magnitud, le corresponderá al más alto nivel del gobierno nacional hacer esta mención de los avances de manera oficial, así que los invitamos. Sabemos que mañana estamos en múltiples actividades en la conmemoración del 9 de abril, pero de verdad tenemos este espacio al que los hemos invitado para poder anunciar oficialmente los logros y avances de cara a los compromisos asumidos por el gobierno nacional de cara a la mesa de concertación para la reparación colectiva del movimiento sindical. Por último, quisiera finalizar señalando que de cara al momento histórico que estamos viviendo y a los diálogos que se vienen realizando en La Habana con las FARC y al inicio también de los diálogos con el ELN, en el marco del punto 5 de los acuerdos con las FARC se establece lo siguiente: planes nacionales de reparación colectiva. En el marco del fin del conflicto, el gobierno nacional, en desarrollo de este acuerdo, fortalecerá los planes nacionales de reparación colectiva que tendrán un enfoque de género y estarán dirigidos a colectivos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas organizaciones de mujeres, gremios económicos, partidos, movimientos políticos y sociales, en particular los de la oposición, entre otros, con el fin de reconocer las especiales características de su victimización, recuperar su identidad y su potencial organizativo y reconstruir sus capacidades para incidir en el desarrollo de políticas locales y nacionales en el marco de la legalidad. Estos planes deberán contribuir también a la convivencia, la no repetición y la reconciliación. Estas negociaciones que buscan ponerle fin al conflicto armado interno son una oportunidad histórica para impulsar los procesos de reparación colectiva. Consideramos que la recuperación y fortalecimiento de las organizaciones y de movimientos sociales y políticos serán claves para la construcción de la paz. Por ello, lograr que el país se garanticen las libertades sindicales y los derechos laborales implicará un gran esfuerzo del Estado, no solamente del Ejecutivo. Aquí estamos en el Congreso, así que la invitación también al Legislativo y al Judicial, porque esas reformas trascienden el ámbito de la Ley 1448, a que como Estado sumemos esfuerzos para garantizar que las libertades sindicales y los derechos laborales se cumplan en un gran esfuerzo del Estado y de la sociedad en su conjunto, para pasar de manera definitiva el momento de la guerra y lograr reconocer ese rol fundamental del movimiento sindical, de las organizaciones sociales, en ese proceso de construir una paz estable y duradera. Muchas gracias.